presentarnos delante del Señor en esta palabra, que la verdad es una palabra muy dura, una palabra muy fuerte. Padre amado, poderoso Rey de la Gloria, te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza, Señor. Nos presentamos delante de ti, oh Padre bendito, soberano Dios. Tú eres Dios Yahweh, eres el Elohim, Dios grande y soberano, Señor. Delante de ti están todas las cosas. Todo lo que existe, Señor, está delante de tus ojos. Nuestras vidas, nuestro sentar, nuestro levantarme, nuestro pensar, nuestro actuar, la profundidad de nuestro corazón están delante de ti, Señor. Te bendecimos, soberano Rey Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Hoy nos presentamos ante ti, tú que eres el gran pastor, el buen pastor y el príncipe de nosotros los pastores. Gracias, Señor amado. Glorifícate en este momento. Toma el control, mi entrañable amigo Espíritu Santo, mi fiel compañero del camino. Toma el control de ese tiempo de palabra, de doctrina. Que sea la unción de enseñanza fluyendo en este momento, para que seamos consolados, exhortados y sobreedificados. Hoy dispón nuestro corazón como buena tierra, Señor. Haznos ser en gran manera humildes y sencillos de corazón, para poder recibir tu palabra y entender lo que hoy quieres hablarnos. Señor amado, tú eres el pastor que apacientas tu iglesia. Tú eres el pastor que pastoreas tu iglesia. Tú eres el pastor que nos has traído a este aprisco, Señor, para reunirnos en pos de ti. Eres tú el pastor, Señor, que tomas en cuidado la oveja para consolarla, para enseñarla, para disciplinarla, para que ésta crezca en justicia. Señor amado, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a tomar asiento. Nos vamos a ubicar en Ezequiel capítulo 34, versículo 1 al versículo 31. Ezequiel capítulo 34, versículo 1 al versículo 31, del 1 al 31. La enseñanza que se trae para el día de hoy, la enseñanza que el Señor me dio precisamente el viernes, después de que el Señor estaba hablando. Me dijo, esta es la palabra que vas a enseñar el domingo. Y la enseñanza está titulada, presta atención, el pastor y la oveja homicida. El pastor y la oveja homicida. Ezequiel 34, versículo del 1 al 31. Y ahorita van a entender por qué la palabra habla de la oveja homicida. Amén. Dice versículo 3, capítulo 34, versículo 1. Dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Yahweh el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Comed la grosura y os vestid de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma. No vendaste la perniquebrada. No volvistes al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabras de Yahweh. Vivo yo, ha dicho Yahweh el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo
yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las liberaré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las extraeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por la ribera y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel serán su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco, dice Yahweh el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo llano de vuestros pies, y beben lo que vuestros pies habéis turbado. Por tanto, así dice Yahweh el Señor, he aquí yo juzgaré entre oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acornasteis con vuestros cuernos a las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Yahweh les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Yahweh he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Yahweh, cuando rompa las coyuntas de su yugo, y lo libres de mano de los que sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidas de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Yahweh tu Dios, estoy con ellos y son mi pueblo. La casa de Israel, dice Yahweh el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Yahweh el Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Ezequiel 34 es una profecía por el profeta Ezequiel sobre Israel, pero no solamente sobre Israel, sino sobre la iglesia. Amén. En Ezequiel 34, versículo 5, dice algo muy interesante. Dice, y andarán errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Amén. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 9, versículo 35. Vamos a separar Ezequiel 34. Mateo capítulo 9, versículo 35. Mire lo que dice la palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor. Lo que decía el Salmo Ezequiel 34:5. ¿Qué estaba hablando el Señor acerca de Israel?
que sus líderes, sus sacerdotes, su tribu de Leví, sus profetas, sus siervos, no estaban cumpliendo con su labor. Amén. Presta atención a esto. Los líderes, sacerdotes, profetas, siervos de Dios en el tiempo de Israel, no estaban cumpliendo con lo que tenían que hacer. Los pastores estaban apacentando a sí mismos. Los pastores estaban buscando por lo suyo y no por lo demás. ¿Qué estaban haciendo las ovejas? Las ovejas estaban buscando lo suyo y no lo del Señor. Amén. Esa profecía estaba enfocándose en que venía un nuevo tiempo, tanto para Israel, amén, como para las naciones. El profeta Ezequiel está hablando de la religiosidad de Israel, de los malos obreros y los malos judíos de Israel, fariseos, saduceos, pueblo duro de corazón. Por eso Israel estaba sin ¿qué? Sin pastores. Amén. Ahora, quiero que vayamos de nuevo a Ezequiel 34:15 para que entremos en el tema del por cual el Señor me dijo que hoy enseñara esto. Ezequiel 34:15 habla de esto. Dice: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Yahweh el Señor. El aprisco es un lugar cerrado donde se guardan las ovejas. Amén. Ezequiel 34:15. El aprisco es un lugar cerrado donde se guardan las ¿qué? Las ovejas. Las ovejas de Israel estaban ¿qué? Dispersas. Amén. El pueblo judío estaba ¿qué? Disperso. No sabían, no eran apacentados, no eran formados. Los fariseos, los saduceos, la gente religiosa, ¿los estaba llevando a qué? ¿A que crecieran? No. Como decía el mismo Señor: vosotros fariseos, cerrad las puertas de los cielos, ni entráis ni dejáis entrar. Pero cuando el Señor habla, dice que os daré apriscos, como me decía el Espíritu Santo anoche. Ese aprisco significa iglesias, donde pondrá sus ovejas para ser pastoreadas. Cuando Jesús veía las multitudes, las veía ¿qué? Dispersas, errantes sin pastor. ¿Quién les enseñara? ¿Quién les exhortara? ¿Quién les hablara? Por eso déjame decirte que no hay ovejas sin pastor, ni pastor sin ovejas. El pastor no se puede pastorear a sí mismo y la oveja no puede depender de sí misma, porque la oveja es el único de los animales que depende 100% de un pastor. Mira yo un caso de una oveja de este cuadrúpedo. Se perdió 5 años y la encontraron. Ese animal parecía una bola de mimbre así llena y enferma, porque al no ser esquilada tenía llagas, tenía enfermedad en su piel, estaba mal. Sí, no estaba gorda, estaba desnutrida, estaba vuelta a nada, porque la oveja es el único de los animales que depende 100% del pastor. Ay, yo no conozco ovejas peluqueras que ya, bueno, la hermana Patricia, pero estos cuadrúpedos no se esquilan solas. No es que se sientan y se esquilan y se quitan la lanita sola. Ellas dependen 100% del pastor. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Señor habla en el versículo 15, estaba hablando a cosas futuras que pensaba hacer en Israel y en las naciones. Y ese aprisco significa ¿qué? Las iglesias, donde Él iba a poner ¿qué? Su pueblo, para que fuera apacentado. Como también lo dijo también en Jeremías, por el profeta Jeremías, en Jeremías 3:15. Vayamos a 3:15, a Jeremías 3:15. Y mira lo que el Señor dijo. ¿Qué pasa? Presta atención. ¿Qué estaba viendo Dios en Israel? La ineficiencia, no de las leyes de Dios, sino del corazón del hombre.
que el pueblo judío no estaba cumpliendo el pacto que había hecho con ellos en el monte Horeb. Estaban invalidando las leyes. Sus siervos no estaban cumpliendo. Amén. Por eso en Ageo nos muestra de que ellos habían descuidado la causa del Señor. Se estaban enriqueciendo, se estaban centrando en ellos y no en Dios. Por eso Dios establece ¿qué? Un nuevo pacto que iba a ser con la casa de Israel. Pero ese pacto no era solamente con la casa de Israel, sino con todas y cada una de las naciones en Cristo Jesús. Ahora, en ese nuevo pacto, Dios estaba estableciendo nuevas normas, nuevo reglamento, porque era el reino de Dios estableciéndose en la tierra. Mira lo que dice Jeremías 3:15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con ¿qué? Y con inteligencia. Dios de antemano, estamos hablando de 500 años antes de la aparición de Jesús, Dios estaba hablando lo que pensaba hacer en Israel y lo que pensaba hacer en las naciones. Necesitaba congregar su pueblo, necesitaba pastorear su iglesia. Amén. Y estaba buscando, ¿escoger qué? Pastores. Y estaba buscando ¿qué? Congregar a su pueblo en apriscos. Ahora, presta atención. Quiero que volvamos de nuevo al Salmo, a Ezequiel 34, perdón. Ezequiel 34, volvamos de nuevo allá. Ezequiel 34, versículo 23. Dice: y levantaré sobre ellas, ¿sobre quiénes? Sobre las ovejas, a un pastor, dice Ezequiel 34, 23. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentaré, a mi siervo David. Él las apacentará, y él será por pastor. Yo, Yahweh, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Yahweh, he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Amén. Ahora dice que él iba a levantar un ¿qué? Un pastor. Amén. ¿A cuál? ¿A cuál pastor? ¿A su siervo qué? David. Pero no era así el salmista David, era Jesús el Redentor. Amén. Quiero que vayamos a Juan capítulo 10, versículo 7. Juan capítulo 10, versículo 7. Y mira lo que dice acá. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Cuando habla él antes de él, está hablando de ahí hacia atrás, antes de Cristo. Por eso en Ezequiel 34 el Señor está hablando por el profeta Ezequiel lo que estaban haciendo con su pueblo, los malos pastores, los malos líderes que habían en ese tiempo, pero también las malas ovejas que había. Y ahorita les voy a enseñar. Esa enseñanza es bastante compleja, no sé si se la daré en una parte o en dos partes, pero es bastante compleja. El Señor me estaba hablando. Mira esto. Versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas.
También tengo otras ovejas que no son de este redil. Presta atención. Esas otras ovejas que no eran de ese redil, ¿quiénes son? Nosotros, los extranjeros. Amén. Porque Jesús está hablando, ese redil era la casa de Israel. El otro redil, ¿quién es? Nosotros, los que éramos gentiles. Nosotros los extranjeros, los que no somos de sangre judía. Nosotros. Amén. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un ¿qué? Pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Ahora, ese príncipe y ese líder que Dios levantaba para pastorear su iglesia, ¿quién es? Jesús. Jesús es el gran pastor. Jesús es el buen pastor. ¿Y Jesús es el qué? El príncipe de los pastores. Amén. ¿Jesús es el príncipe de qué? Amén. ¿Y es el dueño de quiénes? De las ovejas. ¿Es el dueño de quién? Diga, de mí. Diga, de mí. Si es el dueño de tu vida. ¿Por qué? Porque Jesús pagó con sangre tu vida. Amén. Usted le salió caro, ¿sí sabía? Que tú y yo le salimos caro al Señor. A precio de sangre la compró. Nadie te va a dar el valor que solamente Jesús te da. Porque Él pagó un precio que nadie puede pagar por ti. Él pagó precio de sangre por tu vida. Valora la sangre que Jesús derramó por ti. Amén. Ahora, para entrar en materia en esta enseñanza, quiero que vayamos a Apocalipsis 1, versículo 9. ¿Por qué en Ezequiel 34 habla acerca de los pastores y las ovejas? ¿Por qué? Pues vamos a verlo acá en Apocalipsis 1, versículo 9 al versículo 20. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Y dice: yo, Juan, vuestro hermano, y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el espíritu del día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo ya las llaves del Hades y de la muerte. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que ha de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ojo, iglesia, esos ángeles son los pastores que Dios pone para pastorear su iglesia. Amén. Es decir, habían 7 pastores de 7 iglesias en Asia.
Amén. Y dice, los 7 candeleros que has visto son las 7 ¿qué? Iglesias. Santo. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese tiempo? Jesús tenía a su diestra 7 pastores. Y habían 7 candeleros en el cual Jesús estaba ¿qué? Paseando. ¿Qué hace Jesús? Jesús tiene a sus pastores y Jesús visita sus iglesias. Por pocas palabras, Jesús juzga, como dice Ezequiel 34, a los pastores y juzga a ¿quiénes? A las ovejas. Amén. Ahora, ¿qué está haciendo el Señor con esta iglesia? Entró en un tiempo de ser juzgada ¿por quién? Por el pastor de pastores, por el dueño del aviso, como decimos nosotros, por el dueño de la obra. Amén. Jesús entró a juzgarnos a cada uno de nosotros. Quiero que vayamos de nuevo a Ezequiel 34. Hay una responsabilidad tanto para los pastores como para las ovejas del Señor. Amén. Pues Dios juzgará a sus pastores y a sus ovejas. Dios juzgará a sus pastores y juzgará ¿qué? A sus ovejas. Entonces vamos a ver qué es lo que juzga Dios de sus pastores y qué es lo que juzga Dios de sus ovejas. Vamos a Ezequiel 34, versículo del 1 al 16. Ezequiel 34, versículo del 1 al 16. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ver primero, ¿qué juzga Dios de los pastores? Vino mi palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores. No eran por de los pastores, contra. Porque en ese tiempo los pastores no estaban haciendo su labor. Profetiza y dile a los pastores, así ha dicho Yahweh el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Qué dice eso? Los pastores que se alimentan a sí mismos. Por eso déjame decirte que hay una responsabilidad para nosotros los pastores de no apacentarlos a ustedes. Y ese apacentar significa darles ¿qué? Pasto, alimento, doctrina, palabra. Es más, incluso hasta personas de otras ciudades, por ejemplo en Turbo, Antioquia, hay una parejita que me está buscando en consejerías de una situación a que han tenido sentimental. ¿Cómo yo, como pastor, como maestro en la palabra, voy a enseñar eso en engaño? Hay de los pastores que apacientan mal al rebaño. Es para que no se sienta mal y se vaya a la iglesia a la vez y decir que todo está bien. Entonces ese pastor se está apacentando a sí mismo y entra en un conflicto con Dios. Lamentablemente muchas, como la enseñanza anterior, muchas ovejas saltan el redil porque, no me gusta porque a toda hora le hablan a uno de pecado y le exhortan a uno. Entonces voy a ir a donde un pastor que me hable bonito, que me sobre el hombro, que me hable solo de prosperidad porque es lo que necesito, o que solamente me diga sí, 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 no me diga no. Déjame decirte que esos pastores están en un gran problema con Dios, porque se están apacentando a sí mismos cuando tienen que dar el pasto que la oveja necesita. Si estás en pecado, exhórtalo, estás en pecado. Que si estás haciendo bien, ánimo hermano, sigue así, mantente firme. Porque hay una demanda para nosotros los pastores. Debemos apacentar la iglesia del Señor correctamente. Por eso 1 Corintios 3 habla de ciertas características de lo que yo sobreedifico en una oveja. En oro, en plata, en piedras preciosas, en madera, en heno y en hojarasca. La clase de lo que yo edifico sobre la persona es lo que genera de que esa persona crezca o ande en una vida que uno como pastor cumpla
Listo, que la oveja no atienda, ese es otro problema en que la oveja se mete con Dios. Porque mire lo que dice: coméis la grosura y os vestís de la lana. ¿Qué hace el pastor con la oveja? El pastor pastorea la iglesia, pastorea las ovejas, apacienta las ovejas, pero también las ¿qué? Las esquila. ¿Sí sabes qué es la esquilada de una oveja? Se le quita la lana. ¿Y qué es la lana? Las finanzas que una oveja da. Hoy estamos en un tiempo donde, como hablaron los apóstoles, la mercadería de la fe. Amén. Hoy estamos en un tiempo donde los pastores, no todos, muchos, están haciendo mercadería ¿de qué? De la fe. Pastor, necesito una liberación, estoy retado. Claro, hermanito, 200,000 pesos porque está muy endemoniado. ¿No es lo que estamos viendo? Pasó en una consejería, 40,000 pesos. Usted se lo halló a la secretaria. Pastor, necesito casarme. Hermana, una ofrenda de 150,000 y usted mire cómo arregló el templo. No están esquilando las ovejas, le están arrancando la piel a las ovejas. Mira lo que la palabra dice. Mira esto. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Hoy estamos en un tiempo donde muchos pastores están buscando el lucro de las ovejas. Sí, es cierto, nosotros los pastores dependemos de la lana ¿de qué? De las ovejas. Porque el obrero es digno de su salario. ¿Y cuál es el salario de nosotros los pastores? Los diezmos y las ofrendas de las ovejas. Los diezmos y las ofrendas es la manutención de un templo para pagar servicios, arriendo, manutención, y los pastores estamos de tiempo completo. Por eso cuando la oveja no le es fiel al Señor con lo que es suyo, déjame decirte que a los pastores los pone a aguantar hambre, como pasó en el tiempo judío en Malaquías. Por eso es que en Malaquías dice: vosotros me habéis robado. Claro, dejaba Israel de entregar los diezmos y las ofrendas, y los pobres sacerdotes estaban aguantando hambre, porque a unos el Señor puso unos con otros. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, nosotros sembramos en ustedes ¿lo qué? Lo espiritual, y de vosotros segamos ¿lo qué? Lo material. Amén. Es decir, que nosotros recibimos del Señor para apacentarlos, para que ustedes reciban todo lo que el Señor espiritualmente necesitan, y ustedes sustenten ¿a quiénes? A los siervos del Señor. ¿Con qué? Sus diezmos y sus ofrendas. Ojo, diezmos y ofrendas. En otro lado, radio lluvia, la siembra, cosecha, todo es plata. Va entrando en el templo, plata. Ay, no. Y si no, entonces le dejan de una vez el sobrecito ahí para que se dé cuenta de que en la silla. no lo olvide, mijo. No están esquilando las ovejas, le están arrancando la piel. Como miraba yo en un video, yo decía, tremendo, no hay veces, una colcha de plumas, una chaqueta de pluma. Y cuando yo miro de dónde salen esas plumitas, pobres gansos vivos, le arrancaban las plumas, esos animales gritaban, chorreaban sangre y lo mandaban para allá, para que otra vez les volviera a crecer las pobres plumitas. Yo decía, santo, ¡qué sadismo! Pero lamentablemente eso es lo que hoy estamos viviendo. Y lamentablemente donde la gran mayoría de personas corren, donde les arrancan la piel. Pero están en un lugar donde Dios quiere que las personas estén sanas. Hola Jehová, gloria a Dios, aleluya. Sí que joden. Lamentablemente es así. Hay una responsabilidad para nosotros los pastores, y es tomar lo que nos pertenece con justicia. Por eso Pablo y los apóstoles hablaron de que vendría tiempo de la mercadería de la fe, donde usarían la gracia como libertinaje. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Por eso hoy, santo de la gloria, hoy hasta ya están vendiendo la vida eterna, imagínate.
Bendito sea el Señor. Sigamos. Dice 4. No fortaleciste las débiles. Amén. ¿No qué? No fortaleciste las débiles. ¿Sabe cuál es un trabajo de nosotros los pastores? Fortalecer las débiles. Amén. Directa o indirectamente. Y ese indirectamente es cuando a veces el Señor nos pone en oración. Ay. ¿Y sabe por qué a veces el Señor nos pone indirectamente? Porque en presencia a veces la persona no recibe. Hay soberbia, hay arrogancia, hay orgullo, hay un corazón endurecido. Hay... No. Entonces en una oración. Señor, mira a esta persona, mira esto, mira lo otro. Señor, mira. Porque ese es el trabajo de nosotros los pastores. Fortalecer a quienes? A las débiles. Y esas débiles es que tienen problemas, están enfermas, están atados, tienen conflictos, no tienen conocimiento, son débiles en la fe. Nuestro trabajo de los pastores es fortalecer a quién? A las débiles. Pastor, una pregunta. Ay, no tengo tiempo. Saco la cita. Jesús no entiende que cuando llegan los momentos donde ya hay mucho trabajo, pues ya uno no tiene el tiempo para tantas cosas. Pero uno como pastor, a mí a veces me ha pasado, vean, me hacen consejerías por el WhatsApp, por las redes sociales, a horas altas, horas de la noche, y yo... consejos. Porque personas están en angustia, haciendo problemas. Mire, personas que no son propias del redil que el Señor me puso a pastorear, me están pidiendo consejerías desde por allá de Turbo, Antioquia. Y, pastor, yo quiero seguir aprendiendo más de ti. Gloria al Señor, si alguien tiene hambre, gloria a Dios. Es el trabajo de nosotros los pastores, ¿qué? Fortalecer a las débiles. Amén. No solamente ir por la lana de la oveja. Dice, ni curaste la enferma. ¿Y esa enferma qué es? Que hay personas que están enfermas en su corazón, amargura, odio, resentimiento, rencor. Hay veces hasta con los mismos pastores. Hay veces contra otro hermano. Ay no, ese hermano me miró mal, no vuelvo por allá a la iglesia. Sí, porque hay gente que es así. Ese diácono como que miró mal. Ay, ese hermanito me hizo así, no vuelvo por allá. Allá en esa iglesia no hay amor. Y no vuelven. ¿Y es una oveja qué? Enferma. Por eso la palabra que dice, ojo, dice, no sea que brotando en alguno ¿qué? Raíz de amargura os contamine. Amén. Hay personas que tienen problemas en su corazón, están enfermos. No, yo estoy sano. Sí, pero es que hay otros tipos de enfermedades. Hay personas que están enfermas en su corazón. Enfermas del alma, con odio, rencor, resentimiento. Disculpe con todo respeto. A veces hasta entre hermanos uno no le ha hecho nada al otro y con solo verlo todo le molesta y nunca ni siquiera le ha tratado. Y esos son problemas que hay en el corazón. Problemas que hay en el alma. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor necesita ¿qué? Sanar a la enferma, curar a la enferma. Amén. Dice, no vendaste la perniquebrada. Ay, esa perniquebrada. Ay, ¿sí sabe cuál es esa perniquebrada? Hermano, por acá. Es esa que está cojeando en el Evangelio. Es esa que está cojeando. Hay veces sí, hay veces no. Ay, dice, pero le toca. Presta atención, le toca como dice la palabra en los Salmos. O creo que sí, los Salmos, los Proverbios. Es como al mulo que toca cogerle de un cabresto para poder que camine. La pierna quebrada es aquella que por vincona se lastimó. Y entonces toca ¿qué? Vendarla. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay personas que tienen su corazón tan duro que alguien cometió un error y la desechó. La perniquebrada significa que tú necesitas vendarla, hermano. Sí, la cometiste, la embarraste, hasta el zarzo, pero necesitas ánimo, avanza. Dios es un Dios de ¿qué? De oportunidades. A mí me dio una oportunidad. Yo duré 4 años apartado del Señor. Y aquí estoy sirviendo. Amén. Es esa perniquebrada, es aquellas, como dice la palabra, los débiles en la fe.
Por ejemplo, como era un Tomás. ¿Tomás era qué? Un débil en la fe. Jesús, vamos a resucitar a Lázaro. Sí, vayamos porque nosotros también muramos, vamos. Porque lamentablemente no todos tienen el mismo nivel de fe. Hay un hermano, victoria. ¿Qué victoria? ¿De cuánto que están diciendo victoria? Y no hay nada. Y esos pierniquebrados son los que están en incredulidad, en duda y con cosas ahí. Dice, pero ánimo. Y hay personas que les cuesta afirmarse en el Señor. Y por eso el apóstol Pablo dice, vosotros que sois fuertes, soportad las flaquezas de los débiles. No es para aquel que, wow, yo estoy bien, entonces yo me enseñoré, usted es un inmaduro. No, hay cosas que él está pasando, que pronto tú ya pasaste. Y nosotros que somos fuertes necesitamos ayudar a los que son, ¿qué? Débiles. Que obviamente hay unos que, ay, bendito sea el Señor, Padre amado. Ay, Señor de la gloria, Padre bendito, Señor. Oíme. Dice, no volviste al redil la descarriada. ¿Y cuál es la descarriada? La que se va del redil. La que se va de la iglesia. La que dice, ay, no, eso regañan mucho por allá. Ay, no, muy largo el servicio. Ay, no. Yo me voy allí que dura 1 hora y media nomás. La descarriada es la que brinca como cabra. Ojo, las ovejas no brincan, las que brincan son las cabras. Y dice la palabra que él juzgará entre oveja, carneros y machos cabríos. Y yo mirando anoche, el macho cabrío no es oveja. De hecho, el macho cabrío es aquel que no es creyente, porque todavía no ha tenido una verdadera conversión. Amén. Entonces muchos se la pasan brincando de redil en redil, de iglesia en iglesia, cuando Dios les ha dicho dónde los ubicó. Y esas son las que empiezan errante. Amén. Y esas errantes son aquellas que quieren ir en contra de, son las necias, las que buscan hacer su voluntad. Ahora dice, no buscaste, presta atención, no buscaste la qué, no volviste al redil la de qué, la descarriada. Como pastores, nuestra tarea es que hacer volver a una persona a la iglesia, pero no es de ir hasta la casa y vamos a la iglesia, vamos. No, porque lo sacan a un palo, a olla, le echan agua caliente. Le toca una haciendo oración. Señor, mira esas ovejas, Señor, se fue en rebeldía por esto, Señor Padre. Y tú la pusiste acá, hazlas volver. Y entonces uno en oración dice, y hay veces llegan más arrastradas esas ovejas. Pero no porque uno las haya arrastrado, no porque el mismo Señor les hizo entender. Como le pasó al hijo pródigo, que fuera de la casa, ¿cómo le iba? Comiendo las algarrobas de las marranos. ¿Pero por qué? Porque cuando tú sales de la voluntad perfecta de Dios a entrar en la permisividad de Dios, te va como arrume. Amén, amén. Pero cuando tú estás en la voluntad perfecta de Dios, tú entras en una bendición completa. Entonces la descarriada que hace su voluntad y se va. Es igual, en todo lado está el Señor. Sí, pero no en todo lado te puso, abeja. Donde Dios te ubicó, ahí donde tú vas a crecer. Y esa descarriada donde el Señor lo pone a uno como pastor a orar. Señor Padre, ese hermanito que se fue, esa hermanita que se fue, tú lo pusiste acá. Amén. Ahora la descarriada, otra. Dice, ni buscaste la perdida. Amén. ¿Ni buscaste qué? Y esta perdida es la evangelización. Por eso cada persona que se nos pone en el camino, lo llevamos a los pies del Señor. No nos aprovechamos oportunidad. Sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errante por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Ojo, esas fieras del campo, ¿quiénes son? Satanás y los demonios. Lamentablemente, muchas personas que yo he visto que se han ido a la iglesia no están bien. ¿Por qué? Porque entraron en la voluntad perfecta de Dios. ¿Qué le pasó al hijo pródigo cuando se fue? ¿Le fue bien? No. Por un tiempo.
mientras se comió todo lo que llevaba. Y luego, miraba lo que estaban comiendo los marranos y se le hacía agua a la boca porque no tenía nada en el estómago. Y que dijo, en la casa de mi padre los jornaleros tienen que comer y yo acá me muero de hambre. Porque cuando tú sales de la voluntad perfecta de Dios, por un tiempo te va bien, luego entras en la ruina. Y es donde Dios te hace entender que te saliste de la voluntad perfecta de Dios. Amén. Amén. Muchas veces no entendemos eso. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra. Fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Yahweh. Vivo yo, ha dicho Yahweh el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. ¿Sabes por qué? Déjame decirte, hay veces Dios permite que tú salgas de un redil y vengas a otro, por los pastores. Amén. Antes de que nosotros recién empezamos el ministerio, y hoy entiendo ya por qué esa palabra, el Señor nos dijo dos cosas. Uno, dijo, os tomaré de mis rediles y pondré ovejas en el redil que les he puesto. 2, bueno, ya eso hablo de una membresía muy numerosa, supremamente muy numerosa. Pero entiendo que a veces el Señor permite poner ovejas en cierto redil porque, uno, la oveja está en un lugar donde no está creciendo. O dos, la oveja está en una necedad tan tremenda que no quiere sujetarse. Entonces, ¿qué hace el Señor? Listo, hágale. Como le pasó al hijo pródigo con tanta insistencia. No, deme mi parte. Listo, pues hágale. Pero luego no llore. Amén. Sigamos. Dice, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y la libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día del nublado y de la oscuridad. Y yo la sacaré de los pueblos y la juntaré de las tierras, la extraeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Yahweh el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver la redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Ojo, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Cuando habla de que destruirá la gorda y la fuerte, son los religiosos. Esa gorda y esa fuerte son los religiosos. En el tiempo de Israel, los religiosos, los fariseos, los saduceos eran los que se creían perfectos, pero estaban mal, porque no llevaban una vida agradable al Señor. Amén. Hay personas que llevan muchísimos años en el Evangelio, pero sus vidas son llenas de religiosidad. No hay un cambio, no hay obra de justicia, no hay santidad, no hay amor, no hay perdón. Hay solo soberbia, hay arrogancia, hay prepotencia, hay vanagloria, hay cosas que no son agradables al Señor. Amén. Entonces mira lo que el Señor demanda a nosotros los pastores. ¿Qué nos demanda? Un trabajo. ¿En qué? En las ovejas. Por eso el Señor juzgará ¿qué? A sus pastores. Ahora, algo muy interesante que dice acá. Versículo 12. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas,
así reconoce mis ovejas, así reconoceré mis ovejas y la libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas. Ojo, presta atención. Como pastores sabemos quiénes son las ovejas que Dios nos ha puesto, ¿a qué? A pastorear. Porque sobre ellas Dios nos va a pedir cuentas. Pero también hay algo que las ovejas deben aprender a reconocer. ¿Quién? Es su pastor. Porque presta atención, Juan 10 dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y las ¿qué? Hay veces uno les exhorta, antes se ponen enojadas. ¿Están escuchando la voz de su pastor? Se ensoberbecen más. Hay donde dice, uy, son esas ovejitas que a rato se portan como cabritos. Y ahí donde hablamos, y ahorita vamos entrando en esa parte que es la oveja homicida. Y la oveja homicida es la oveja que cornea. Amén. Bueno, sigamos. Jeremías, vamos a Jeremías 23 del 1 al 3. Jeremías 23 del 1 al 3. Jeremías 23 del 1 al 3. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Yahweh. Por tanto, así ha dicho Yahweh, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Yahweh. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Amén. Mira lo delicado que es cuando uno de pastor no hace su trabajo. Pero también mira el trabajo del Señor Jesús como pastor. Y es volver sus ovejas ¿a dónde? Y como me decía el Señor, hay algunas ovejas que tienen sentencia de corte. Hay unas ovejas que tienen sentencia de corte, ¿sí sabían? ¿Y sabes por qué son esas sentencias de corte? Porque el Señor sabe que una oveja apartada del Señor se pierde. Una de las características que el pastor hace con sus ovejas es que cuando la oveja es brincona y se la pasa saltando, le quiebra las patas para que ésta se quede en el redil mientras se recupera. Como me decía el Espíritu Santo, muchas veces hay personas que Dios les hace sentencias ¿de qué? De corte. Y esa sentencia de corte es una prevención. O tú te afirmas o ya no hay más oportunidad. Y esa sentencia de corte no es que Dios se le olvidó. Se le olvida a usted las promesas, pero a que Dios se le olvide algo. A Dios no se le olvida absolutamente nada. Por eso déjame decirte que, como dice la palabra, debemos andar con pies ¿de qué? De siervo. Suavecito. Porque Dios es un Dios veraz en lo que Él promete. Por eso hay personas que se hacen echar sobre sus espaldas sentencias de corte. Amén. ¿Por qué? Porque no fueron obedientes, porque en su necedad persistieron. Listo. Ya sé cómo te voy a hacer andar. O te afirmas o yo te quito la oportunidad. Amén. Entonces, mira la tarea tan delicada que es para nosotros los pastores. No es fácil. Amén. No es fácil llevar a cuestas un ministerio pastoral. No es fácil. Quiero que vayamos a Jeremías 56. Jeremías 56. Vamos allá a Jeremías 56. Todavía no hemos llegado a las ovejas. De pronto, creo que hay una segunda parte de esta porque es bastante delicado. Jeremías 56 dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. ¿Sus pastores las hicieron qué? Ay, es que pastor, es que a mí me gusta ese muchacho, pero es que él no es creyente, me puedo casar. Claro, mi hija, cásese.
un mal consejo, se tira una vida. Por eso los verdaderos pastores aconsejan con ciencia y con doctrina de Dios, con sabiduría de Dios. No aconsejan por aconsejar. Aconsejan con la sabiduría de Dios, la palabra de Dios. No aconsejan por aconsejar. Un mal consejo se tira una vida. Y esa vida, ¿a quién le recae la sangre? Al pastor que dio un mal consejo. Ahora, después de que el pastor dio un consejo y haya cumplido delante del Señor, ¿sobre quién recae esa sangre si hace mal? A la oveja. Oveja necia y testaruda, hizo lo que quiso, no lo que se le dijo. Amén. Le dice aquí, mis pastores hicieron errar, ¿qué? Mis ovejas, dice. Por los montes las descarriaron, anduvieron de monte encollado y se olvidaron de sus rediles. Por eso uno dice, pero es que yo he visto unos malos testimonios de pastores. Sí, hay malos pastores, pero cada uno de ellos dará cuentas a Dios ¿de qué? De sí. Como decía el apóstol Pablo a Timoteo, un pastor joven, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Ser pastor es uno de los ministerios más complicados y complejos y delicados, porque tú no tienes a cuestas una iglesia. Amén. Por eso no podemos buscar ser como Saúl, consentir la voz del pueblo. Necesitamos ser pastores que buscan consentir la voz de Dios. Amén. Hay muchas veces no nos van a amar porque les vamos a decir lo que Dios dice. Lamentablemente como pastores nos echamos a veces muchos enemigos. Pero no nos interesa eso, nos interesa agradar al Señor. Un corazón humilde, manso y sencillo, acepta el consejo. La palabra dice en Proverbios, corrige al sabio y te amará. Corrige al necio y ¿qué? Te odiará, dice la palabra. Entonces no es nada grato. Esta es nuestra responsabilidad de apacentar y pastorear la iglesia, fortalecer la débil, curar a la enferma, vendar la perniquebrada, volver a reír la descarriada y buscar la perdida. Es el trabajo de nosotros los pastores. Vamos a Hechos 20, versículo 28 al 30. Mira lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, mirad por vosotros. Hechos 20 del 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia ¿qué? ¿Sabes qué es uno tirarse a una iglesia del Señor? Es meterse en un problema santo, eterno, delicado. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán ¿a qué? Al rebaño. Y de vosotros mismos, ojo, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¡Uy, Señor! Mira lo delicado. Está hablando que en la misma iglesia se levantan personas que arrastran tras sí ¿qué? A los discípulos. Hermano, vamos allí. Yo veo una iglesia que tanta, vamos. ¡Ojo! El Señor no te dio muchos pastores, te dio un pastor. No te dio muchas iglesias, te dio una iglesia. A ver, ¿cuántos papás tienen ustedes? No, yo tengo como 4. Ay, es que el de la tienda de lecheros parece un papá para mí. No, tenemos un padre y una madre de sangre. Tenemos un solo Padre celestial. Amén. No tenemos ni muchos papás ni muchas mamás. Asimismo no tenemos muchos pastores. Que acá, aunque acá en el ministerio hayan muchos pastores ordenados, amén, que son para el trabajo auxiliar para nosotros los pastores, nosotros, mi esposa y yo somos los pastores principales de esta iglesia. El Señor a nosotros es el que nos va a demandar la sangre de todos ustedes. Por eso nuestro trabajo es buscarlo hacer correctamente con todos ustedes. Amén. Ese es nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque Él nos demanda apacentar su iglesia. Quiero que vayamos a 1 Pedro 5, versículo 2 al 5. Mira lo que dice.
apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Es que me tocó soportar a ese hermano, sino voluntariamente. Obviamente que no es fácil soportar los complicados. Ay, bendito sea el Señor. Eso de que a veces uno le toca acercársele, pero con una olla y con una escoba, por si de pronto le manda pata o le manda puño. Sí, porque hay hermanos que son una bendición. Ay, Padre bendito. Verdaderamente a veces pasa como vi ese video, que estaba un pastor llevándose un rebaño pasando una avenida, y de pronto esa era como una oveja, pero qué oveja tan endemoniada, se le fue por detrás del pastor y ¡pum!, lo mandó allá de cara, y se retrocede la oveja, y mientras el pastor intentaba pararse otra vez, cogió y ¡pum!, lo mandó para allá. Intentó pararse otra vez la oveja, ¡pum!, lo mandó para allá. No, yo esa oveja la cojo a palo, uy, bendito sea el Señor. Y es increíble, si eso pasa en las ovejas naturales, ¿cuánto más pasa en la iglesia del Señor? ¿Las ovejas son qué? ¿Cuáles son las características de las ovejas? Son mansas. ¿Qué pasa cuando una oveja no es mansa? Quiere ser cabra. Porque las cabras sí que son traicioneras, ¿no? Uy. Santo de la gloria. Entonces mira lo que dice acá, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, que lamentablemente estamos hoy en el fulgor de la ganancia deshonesta. Todo es plata. Todo es plata. Si le van a invitar a un predicador, a un evangelista, bueno, muchos después de ahí. ¿Cuánto vale? Tanto. Si hay liberación, tanto. Y si hay con vómito, tanto. Sí, porque ya hoy es con tarifa, ya salen con tarifa. Tantos enfermos, tantos sanados, tanto endemoniados, tanto, santo. Lamentablemente eso es así. Dice, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice, recibiréis la corona incorruptible ¿de qué? De gloria. El príncipe de los pastores, el Señor Jesús. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Ojo, cuando habla de los ancianos aquí, no está hablando a tu abuelo, a tu abuela, a tu tatarabuela, a tu bisabuela y tu tatara. Está hablando de los pastores que están al frente de ustedes, aquellos que os presiden en el Señor. Dice, obedeced, ¿qué? Dice, sujetaos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Por qué? Revestidos de humildad. ¿Sí sabe qué es revestirse de humildad? Como cuando de pronto usted salió hoy a la calle, uy, qué frío, me voy a poner otro abrigo. Revestirse de humildad es que si tú tienes humildad en tu corazón, échate más humildad encima. Más humildad, échate encima. Más humildad. ¿Por qué? Porque Dios dice que Dios resiste ¿qué? ¿Y da gracia a quiénes? Cuando hay soberbia en tu corazón, ¿tú aceptas un consejo? Cuando hay soberbia en tu corazón, ¿tú aceptas una exhortación? Cuando hay soberbia en tu corazón, ¿tú aceptas la voluntad de Dios? No. Por eso la palabra dice, revístete de humildad. Y cuando habla de los jóvenes, dice que estén sujetos ¿a quiénes? A los ancianos. Oiga, hermano, no me gusta ese pastor. Es que Dios no te puso pastor para que te guste. Dios no me dio una mamá para que a mí me gustara. Dios me dio una mamá para que yo la amara, con sus falencias y todo. Así mismo Dios nos da un pastor no para que nos guste, sino para que yo sea bendecido. Ay, es que ese pastor a veces se mueve esa boca más feo. Es que a Dios no te lo puso para que te agradara la boca del pastor. A la única que le va a gustar la boca del pastor es a la pastora. Sí, a nadie más. Sí, así es. A ti lo único que te va a agradar es lo que sale de la boca del pastor para tu edificación. La doctrina, la enseñanza, la exhortación, la edificación. Es que ese pastor es todo grande y esas manos son todas pesadas. A ti no te interesa eso. A ti te interesa lo que Dios da a través de ese siervo o esa sierva. Eso es lo que a ti te debes enfocar. Pero a veces llegan a la iglesia.
¿Y por qué se vistió así de café? Parece un árbol. Sí, porque a veces venimos a la iglesia no para ser edificados, sino para juzgar y criticar. No venimos con la mentalidad de voy a ser edificado, voy a ser bendecido. Señor, ¿qué me vas a hablar hoy? ¿Qué me vas a entregar hoy? ¿Qué me vas a ministrar? ¿Vas a sacar toda esa cantidad de demonios que tengo allá reservados en el cuarto de San Alejo o qué, Señor? ¿Qué vas a hacer hoy conmigo? Pero venimos a veces en otra mentalidad y no a lo que tenemos que venir. Tenemos que, bueno, Señor, hoy a tener una comunión contigo. ¿Qué quieres tú hoy darme, Señor, a través de los siervos? ¿Qué me quieres bendecir? Y concluimos esta parte en Hebreos 13:17, porque todavía no hemos entrado a hablar de las cestas, pero vamos a ver, esto viene otra segunda parte, ¿amén? Hebreos 13:17, porque ahí es donde la otra parte que vamos a ver es la oveja homicida. Ya vimos al pastor. Hebreos 13:17. Mira lo que dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Nosotros como pastores tenemos que dar cuentas al Señor ¿de qué? De todos ustedes. ¿Y cuentas de qué? Si los apacentaron, si los pastorearon, si vendaron la pierna quebrada, si fueron por la perdida, si rescataron a si esquilaron a la fulana, si escuraron al sultano, si aconsejaron mira acá, mira allá. Es nuestra responsabilidad como pastores. Pero la responsabilidad de las ovejas es que obedecer ¿a quiénes? A vuestros pastores. ¿Y qué? Sujetaos. ¿Por qué me le voy a sujetar? No me le sujeto a mi mamá, que me la sujetaré, pastor. El problema es el tuyo. El problema es tuyo. Mientras uno como pastor haga su labor, Dios va a juzgar ¿a quién? A la oveja. Porque la oveja está siendo necia, porque la oveja está siendo rebelde, porque la oveja no se quiere sujetar. Amén. Entonces mira la responsabilidad de nosotros como pastores, pero mira la responsabilidad de las ovejas, y es que obedecer y sujetarse. Amén. Entonces viene otra segunda enseñanza de este mismo tema, porque es amplio, y es donde vamos a ver la oveja homicida. ¿Y por qué la oveja homicida? Vamos a ver de esa oveja homicida. Y ahí donde los hermanos no entienden en el gran problema que entran con el Señor. Problemas que se ganan con lo que sale de su boca, problemas que se ganan con lo que piensan, y problemas que se ganan con lo que hay en su corazón. Amén. Ahí es donde nosotros vamos a ver en la segunda parte de esta enseñanza cuál es la oveja homicida y qué es lo que Dios me está demandando que yo quite. Amén. Y en esta segunda parte les voy a enseñar cuáles son las ovejas, cuáles son los corderos y cuáles son los tales machos cabríos. Amén. La segunda parte es muy interesante. Vamos a ponernos en pie.